Bueno, entonces estamos diciendo que tenemos parejas de conjuntos. Cada A de la pareja tiene tamaño A y cada B de la pareja tiene tamaño B. Una hipótesis adicional es que los conjuntos en pareja son disjuntos. Entonces, que A sub I intersección B sub I es igual a vacío. Pero, si ustedes mezclan dos parejas, siempre van a tener intersección. Los A's con los B's. Entonces, un B sub J y un A sub J. Entonces, la intersección de A's con A's puede existir, puede que no nos interesa. La intersección de los B's también, pero si tomamos A sub I y B sub J, o si tomamos A sub J y B sub I, la intersección siempre va a ser diferente vacío. Entonces, esto es A su intersección J para todo I, y A sub I intersección B sub J es diferente de vacío, y A sub J intersección B sub I es diferente de vacío, si es diferente de J, con I y J entre 1 y M. Entonces, a esto se le va a llamar a la familia de parejas que satisfacen estas propiedades. Se les llama un sistema. Se les llama un A, B sistema. ¿Okay? Entonces, esas propiedades muy puntuales. Y resulta que un sistema no puede ser muy grande. Un sistema con esas propiedades no puede ser muy grande. Entonces, este es el teorema de Boloas. Es de 1965. Dice que si tenemos una familia de parejas, si este de aquí es un AB sistema, entonces el número M, que es el tamaño de la familia, no puede ser tan grande. Está acotado por A más B, escojo A. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Boloas. Y la solución se puede hacer con probabilidad. Ahorita les menciono una variación de este problema. Entonces vamos a ver una prueba con probabilidad. Lo primero es que vean que los conjuntos son finitos, ¿verdad? Y podrían ser muchos en principio, pero la cantidad de elementos involucrados es finita. Entonces vamos a considerar el conjunto base donde se toman los elementos. Sea X la unión desde igual 1 hasta M de A sub I unión B sub I. ¿Okay? Así tenemos que A sub I y B sub I son siempre subconjuntos de X. Entonces, nada más para tener algo finito con que trabajar. Lo importante aquí, bueno, que el tamaño de X es finito. Una observación es que, bueno, X, la estructura de X no es importante, la estructura de los elementos involucrados no es importante, solo sus tamaños, ¿verdad? Entonces aquí en realidad lo único importante es el tamaño de X. Entonces podríamos pensar a X como números naturales, números desde 1 hasta algún número T, que es el tamaño de X. Bueno, lo que vamos a hacer es darles una numeración o un orden a los elementos de X de forma aleatoria y con probabilidad uniforme. O sea que cada evento
tenga la misma probabilidad. Entonces, considere x1, x2, hasta x, tamaño de x, un ordenamiento aleatorio de x que es escogido con probabilidad uniforme. ¿Ok? Uniforme. Esto quiere decir todo ordenamiento tiene la misma probabilidad. Y con estas parejas vamos a definir un evento. Entonces vamos a definir sea EI el evento que A es menor que A sub I es menor que B sub I. Como estamos hablando de conjuntos, hay varios elementos. Lo que esto quiere decir es que todo elemento de A va a ser menor que todo elemento de B. Entonces, para todo X en AI y Y en BI, se tiene que X es más pequeño que Y. Okay. Entonces, pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de este evento que tenemos aquí? Si ordenamos los elementos de X de forma aleatoria, probabilidad uniforme, ¿cuál es la probabilidad de que todo elemento de A aparezca que todo elemento de B? O sea, perdón, es que no me queda claro qué cosa es ser menor. ¿Es ser menor en el ordenamiento de X o como un Sí, orden? sí, vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos X. Y aquí tenemos números naturales. Solo vamos a usar una cantidad, bueno, solo vamos a usar una cantidad finita de ellos. Entonces, lo que estamos haciendo es un ordenamiento, le estamos asignando números diferentes a cada uno de ellos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, se les da un orden. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es x1 va a ser uno de los elementos, cualquiera. x2 otro elemento y así sucesivamente. Entonces, aquí los estamos asociando con los números naturales. Pero un subconjunto finito y solo los primeros x valores. X el tamaño del conjunto X. Y lo que estamos considerando es, una vez que hicimos esta asignación, digamos que tenemos un segmento que está con cierto factor. Una vez que hicimos ese segmento, va a haber ciertos elementos que estén A. Digamos que A va a ser el azul. Entonces, tal vez hay elementos de X intercalados que no están ni en A ni en B. Pero lo que vamos a tener es que si A es el conjunto azul, o AI, y un conjunto BI, sus elementos van a estar siempre después de los de A. Entonces, incluso podemos pensar que ya los conjuntos de X, o sea, podemos pensar X como si fueran los números desde 1 hasta algún n. Y habría n factorial formas de ordenarlos, que son permutaciones. Entonces tenemos básicamente una permutación y vamos a considerar el evento de que todo elemento de A aparezca en este orden. Ok, entonces aquí pongámosle, si el orden es una función f, podemos decir
para que quede bien escrito que f de x es menor que f de y. Entonces, su imagen va a ser más pequeña. Entonces, en este intervalo, después de acomodar los puntos, todos los de A están a la izquierda de todos los de B. Ese es el evento. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de este evento. ¿Cuál podrá ser la probabilidad de este evento? O sea, recordemos dos cosas. Uno, los tamaños. El tamaño de A sub i es igual al tamaño de A, perdón, es un A que nos dieron, y el tamaño de sub i es un B que nos dieron, perdón, otro E. Y la intersección es vacía. Esta hipótesis de que la intersección es vacía nos permite decir esto que está aquí, ¿verdad? Porque si hubiera elementos en común, si tuviéramos elementos en común, no es posible que todos los elementos de X estuvieran antes que todos los elementos de B, porque habría un elemento que se interseca. Entonces, tenemos un ordenamiento de todo el conjunto grande, pero vean una cosa, en realidad todos los órdenes son equiprobables, y cuando nosotros estamos viendo estos puntos, digamos, los azules los de A, los rojos los de B, no nos interesan los puntos negros, los demás de X. Lo importante es que los puntos de A siempre estén a la izquierda de todos los de B. Digamos que A es el conjunto X, Y, Z. Y que B es el conjunto U, V y W. Ok. Entonces, si nosotros olvidamos los elementos de X, el orden de A y B, el orden relativo de A y B, se puede ver algo como esto. Podría ser X, luego Z, luego Y, luego W, luego V y luego U. Ese es un orden que tiene la propiedad que buscamos. Pero también podría haber un orden que sea, primero viene la X, luego viene la V, W, Y, Z y por último la U. Y este que está aquí no nos interesa. No lo estamos contando ahí. Entonces, de todos los posibles órdenes, queremos ver, contar cuáles A aparece primero que B. Entonces aquí está. Este sería. Este es A en algún orden. Mientras que en otro caso aquí tenemos B. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es esta probabilidad? Sí, que de todas las órdenes posibles, vean que podemos olvidarnos de los elementos de X. Entonces podemos pensarlo así. Primero que todo, ¿cuántos órdenes tiene el conjunto A unión AI, unión BI? A más B factorial. Ok, este es un A más B factorial. Entonces, A más B factorial son los órdenes totales. Y al final, A factorial por B factorial son los órdenes en los que se cumple la condición. Sí. Entonces, de estos órdenes, queremos unos donde aquí esté A y de aquí esté B. Entonces, aquí podemos permutar los elementos de A factorial formas y de aquí de B factorial formas. ¿Ok? Bueno, los espacios que sobran en realidad no afectan, porque son posiciones que son relativas. Podemos verlo con ejemplo. ¿Por qué? Porque este que está aquí, digamos, si hay otro valor de X, deme una permutación de A y de B, los espacios que hacen falta por un X, todos van a tener la misma probabilidad. Exactamente, son proporcionales. Entonces, si podemos acomodar un elemento más de 10 formas diferentes, va a ser 10 formas donde A aparezca primero que B,
por cada forma en la que A aparece menos que B. Entonces es proporcional y se mantiene la probabilidad. Entonces tenemos que la probabilidad del evento EI es A factorial por B factorial sobre A más B factorial. Esa es la probabilidad de que los elementos de A en este orden estén primero que los de B. ¿Ok? Y vean que este número en realidad ya está en el teorema. Porque A más B escojo A es A más B factorial dividido entre A factorial y B factorial es el contrario. Bueno, aquí hay una observación interesante. EI y EJ son eventos disjuntos. No puede ocurrir los dos al mismo tiempo. ¿Por qué no puede ocurrir los dos al mismo tiempo? Por estos puntos de intersección. Vean qué se ocurre en el dibujo. Vean que si ocurre EI, quiere decir que el punto rojo está antes que el punto morado. Pero si ocurre EJ, quiere decir que el punto morado está antes que el punto rojo. O sea, no pueden pasar al mismo tiempo. Entonces, pongámoslo así. Son disjuntos. ¿Por qué? Si X pertenece a I intersección A sub J, perdón, P sub J, y Y pertenece a la intersección de A sub J y BJ, en el evento EI, f de X es menor que f de Y. El orden de X es menor que el orden de Y. Pero en el evento EJ, f de Y es menor que f de X. Entonces no puede ocurrir al mismo tiempo. Y lo que podemos decir de eventos disjuntos es que la probabilidad es aditiva. Esto quiere decir que la probabilidad de la unión desde igual 1 hasta m del evento EI sería la suma de las probabilidades que es m por el número que teníamos aquí, que era a factorial, b factorial, sobre a más b factorial. Y como lo que tenemos aquí es la unión de eventos, es otro evento aleatorio, su probabilidad es a lo sumo 1. Su probabilidad es a lo sumo 1. Por lo tanto, pasando a dividir, m es menor o igual que a más b factorial sobre a factorial por b factorial, que es por definición a más b, escojo a. ¿Alguna pregunta con esta prueba? Ok. Entonces tengo una pregunta para ustedes. Existe un AB sistema
donde se cumple la igualdad, con A más B escojo A parejas. ¿Existirá tal conjunto? ¿Ustedes qué creen? Bueno, recordemos que n escojo k son los conjuntos de tamaño k, ¿verdad? Ajá. De n. Entonces, digamos que considere todos los subconjuntos de tamaño A de el conjunto de los números desde 1 hasta A más B. Ok. Todos los subconjuntos, entonces digamos que son A sub 1, A sub 2, A sub A más B escojo A, llamamos este número M, Ajá. y tomamos sus complementos. Esto los hace disjuntos. Y B sub I sería el complemento de A sub I. Eso los hace disjuntos. Los B sub I. Perdón. Los B sub I son disjuntos. No, los B sub I son disjuntos. B sub I es disjunto de A sub I. Ah, ok. Porque es su complemento. No comparten elementos en común. Sí. Y A sub I y A sub J, A sub I y B sub J sí tienen elementos en común, porque hay un elemento, porque A sub I y A sub J difieren en al menos un elemento, entonces este Ajá. elemento estaría en el complemento. Entonces esta familia sí cumple con la propiedad. Ah. Pucha, sí, mira. Bueno, ahora hay un resultado, Boloas, que es más difícil, que es el caso asimétrico. ¿Qué pasaría si en vez de decir que A sub I y A sub J, A sub I y sub J fueran vacíos, y lo mismo con su complemento, su contrario, A sub J y B sub J, si solo le damos uno de estos es diferente vacío? Si a nosotros nos dicen alguno de estas dos parejas de conjuntos, A sub I, B sub J, A sub J y B sub I, es diferente vacío. Aquí me faltó de vacío. Entonces sería una versión no simétrica, porque aquí es simétrico. Agarre A sub I y B sub J y se va a intersecar en ambas parejas. Si nos dicen que solo uno de los dos interseca, resulta que vale la misma desigualdad. Y eso se puede probar con álgebra lineal. Entonces es muy, muy curioso. Pero con probabilidad ya nos da problemas, porque ya no podemos decir que los eventos sean disjuntos. Entonces aquí solo tendríamos un elemento en la intersección. O sea, podría haber casos en los que solo esté el punto rojo o solo el punto morado. Entonces ya el orden no nos serviría. Es que no entendí muy bien lo del caso asimétrico. Sí, el caso asimétrico sería que nos cambien esta propiedad por alguno es diferente vacío. O sea, podríamos decir la unión de estos es diferente vacío. Entonces, el caso que estamos trabajando nos dice que A sub I y B sub J se intersecan. Sí, es distinto a J, ¿no? Que si es diferente a J, sí, este se interseca. O sea, nos dice que esta intersección es no vacía y que esta intersección es no vacía. Ah, ok, ya. Sí, el caso simétrico es que nos dice alguna es no vacía, pero la otra podría ser. Ok, ya. Entonces ahí sí complica mucho las cosas. Los espacios de probabilidad pueden ser un poco extraños. Un evento aleatorio puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier conjunto que ustedes me den, se puede definir un espacio de probabilidad en él. Se puede hacer algo aleatorio y
y tenemos eventos. Los conjuntos pueden ser tan raros como uno quiera. Para que sean útiles es otra cosa, pero pueden ser tan raros como uno quiera. Entonces, digamos que aquí tenemos un espacio de probabilidad, cuya base es un conjunto omega. Y pues los puntos están ahí repartidos de forma extraña. Y a nosotros nos gustaría transformar este espacio de probabilidad en algo que sea más trabajable para nosotros. Y algo con lo que estamos bastante familiarizados es la recta real. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que va a asignar estos puntos en la recta real. Y esta asignación puede llevar 2 puntos, tal vez al mismo lugar. Entonces les voy a dar un ejemplo. Cuando uno tira 2 dados, muchas veces a uno no le interesa el resultado en sí de cuál es la pareja de números que salió. A veces le interesa la suma, ¿verdad? Si uno tira 2 dados, hay 36, que son 6 por 6 posibles resultados de dado 1 y dado 2. Sin embargo, el resultado es un número entre 2 y 12. Entonces uno puede tal vez reducir los casos y asignarles diferentes probabilidades. Entonces, nosotros vamos a definir una variable aleatoria es una función. Va a ser una función, pero como es variable, el nombre que se usa típicamente es x, pero una x grande. Es una función x que va de omega en los números reales. Satisface una condición que voy a ignorar aquí, porque en discreto siempre se mantiene, pero lo importante aquí es que x es variable aleatoria discreta si existe una sucesión de elementos distintos x1, x2 al infinito, tal que sumatoria de n igual 1 hasta infinito de la probabilidad de que xy sea igual de que x sea igual a xy, que esto sea igual a 1. Aquí tal vez nota, x igual a xy es el conjunto. Aquí a veces se pone entre llaves, a veces como está entre paréntesis no le voy a poner llaves, pero básicamente es la imagen inversa de xy. Y aquí quiero que haga una cosa. Nosotros en realidad no vamos a usar probabilidad continua para nada, pero uno puede transformar un espacio de probabilidad continuo en un espacio de probabilidad discreto usando una variable aleatoria. Y voy a darles un ejemplo muy sencillo. Digamos que uno tiene el intervalo 0,1 como antes. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando en R, pero algo continuo. Entonces, igual que antes era escoja un punto de forma aleatoria. Pero nosotros podemos asignar x que va de... ya va, aquí hay una cosa que está mal dicha y es que en realidad x no toma omega, sino que toma la sigma álgebra.
Toma la familia de conjuntos que teníamos. Entonces, eso está mal dicho. Que en el espacio discreto va a ser lo mismo tomar la sigma álgebra que el conjunto total, porque le estamos asignando a los eventos unitarios. Okay. Entonces, voy a asignarle a X. X va a ser, de los números reales, va a ser 1 X de A es igual a 1 si un medio está en el conjunto A. Y X de A es igual a 0 si un medio no está en A. Entonces, en este resultado, aunque la probabilidad era continua, o que no es discreta, que no estamos en el caso que nos interesa, al hacer esta transformación, tal vez lo que nos interesa es algo que sí es discreto. Entonces, esta definición cubre esos casos. Bueno, un ejemplo que les decía es, por ejemplo, el del dado. Nosotros tenemos 13 posibles resultados. No 13, perdón. O sea, digamos que nosotros tiramos un dado 1 y un dado 2. Y si contamos el resultado del dado 1 y el dado 2, puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5 y 6. El del dado 2 puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Bueno, este cuadrito está un poco feo. Y tal vez nos interesa solo el resultado final. Entonces tenemos 1 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué estoy haciendo? 11 no. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces aquí tenemos un evento aleatorio con 36 posibilidades, pero tal vez nos interesa numéricamente el valor de la suma. Y nosotros podemos decir, bueno, vean que si tiramos 2 dados y X es suma de los dados, entonces aquí los dados como evento ya se pueden pensar como números, ¿verdad? Pero realmente no lo son. Pero los podemos pensar como números. Aquí podemos considerar, por ejemplo, la suma. Y podemos ver que la probabilidad de que X sea igual a 4 es igual a 3 sobre 36. ¿Verdad? Y hay 3 posibilidades para que salga el 4. Puede ser 1, 3, 2, 2, 3, 1. Y a simplificar sería 1 entre 12. Entonces tenemos esta variable que está aquí. Y por ejemplo, bueno, el hecho de tirar una moneda, tal vez nos interesa, ¿salió escudo o salió corona? Entonces podemos decir un sí si salió corona, asignarle 1 si el resultado es corona. Entonces teníamos el espacio que tenía el vacío, tenía el escudo, tenía la corona o tenía escudo corona. Entonces aquí la variable le asigna valores a los eventos, pero como estamos en un conjunto finito, podemos asignarle valores a los resultados de un conjunto, a los conjuntos de tamaño 1, que sería la probabilidad de a X le asignamos 1, mejor dicho, X de A es igual a 1 si corona está en A y X de A es 0 si corona no está en A. Entonces, es un espacio que se ve muy parecido,
pero ahora lo que estamos viendo son unos y ceros, entonces ahora es un conjunto ya no de tamaño 4, sino de tamaño 2. Hay dos posibles resultados, 1 o 0. Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver ejemplos de algunas variables aleatorias comunes, que no son ejemplos que tienen que recordar, sino que los vamos a ver nada más para entender un poquito cómo se va comportando las variables aleatorias. Entonces, lo primero que tenemos es, vamos a definir las siguientes variables. Definimos las siguientes distribuciones. De variable aleatoria. Voy a poner así, bueno. Entonces, la primera va a ser la de la moneda, que es una variable que es 0 o es 1, dependiendo si la moneda dio lo que queríamos. Pero lo vamos a generalizar un poco. En vez de ser probabilidad de un medio, va a ser cualquier probabilidad. Entonces, X tiene distribución de Bernoulli con probabilidad P si la probabilidad de que X sea igual a 1 es P y la probabilidad de que X sea igual a 0 es 1 menos P. Entonces, es la distribución más sencilla que hay. Tiramos una moneda, asignamos 1 si es corona, y la probabilidad de que caiga corona es una moneda, va a ser con probabilidad P. Entonces, generaliza un poco eso. ¿Okay? De esta probabilidad de Bernoulli, vamos a definir dos distribuciones más. Que va a ser la siguiente: tire n monedas y cuente cuántas veces obtenemos corona. ¿Okay? Entonces, antes de definirlo, hagamos el ejercicio. Se tiran n monedas. La probabilidad de obtener corona en cada tiro es n. Si k está entre 0 y n, ¿cuál es la probabilidad de que k, exactamente k, de los resultados sean corona? Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál es esta probabilidad? Tiramos una moneda, sale corona con probabilidad P. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiramos n de ellas, exactamente cada de los resultados sean corona? Eso que puso ahí, como se tiran n monedas, la probabilidad de obtener corona en cada tiro es n. Debería ser P, debería ser P. Es P, perdón, gracias. Se tiran n monedas, entonces la probabilidad de obtener, para el primer tiro la probabilidad de obtener corona es P, para el segundo es P, y así sucesivamente. Bueno, aquí en realidad ya Luis nos escribió la respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? De los K resultados, de los N resultados, digamos que hay N posibles resultados, N tiros, hay que escoja K que van a ser corona.
Y hay n, escojo k, formas de escoger cuál es k. Y una vez que están escogidos, la probabilidad de corona es p para estos k. O sea, la probabilidad de corona es p, y como k tienen que ser p, es p a la k, porque son resultados independientes. Y luego, el resto tiene que ser escudo. Y su probabilidad es el complemento, 1 menos p, por n menos k. Esa es la probabilidad. Uno tira la moneda varias veces, que son variables Bernoulli, lo repite varias veces, y obtiene esta nueva distribución, que es la que se llama, aquí ya están mencionando, es la distribución, se llama binomial. X tiene distribución binomial si, bueno, y escribimos, lo que vamos a escribir es X, bueno, esta notación en realidad no la vamos a estar usando en el curso, pero es bueno ponerla, BNP, binomial, si la probabilidad de que X sea igual a K es igual a N escojo K por P a la K por 1 menos P a la K a la 1 menos P a la N menos K. Esto es para K entre 0 y N. Y estos valores ya suman 1. Vean que si uno suma desde K igual 0 hasta N, de N escojo K por P a la K, por 1 menos P a la K, a la N menos K, lo que tenemos aquí es el binomio de Newton 1, no, ese binomio de Newton es P más 1 menos P a la N, o sea 1. Entonces aquí ya están todos los valores posibles y el resto serían 0. Esta se conoce como la distribución binomial. Oscar, Sí, ¿podrías explicar un toquecito de nuevo por qué esa probabilidad? Es que no lo agarré muy bien. sí. Lo que tenemos es lo siguiente, o sea, un resultado, un evento sería algo así. Una sucesión, digamos, x1, x2, xn, donde xi es su escudo o corona. ¿Okay? Entonces, el evento que nos interesa, el evento que queremos es exactamente K de estos valores es corona. Y podemos dividirlo en varios conjuntos. O sea, deme una sucesión de resultados. Pues, por ejemplo, hagámoslo con 3 elementos. Si yo quiero una corona, entonces el resultado puede ser este. O puede ser escudo, corona, escudo. O puede ser escudo, escudo, corona. Entonces, de los 3 resultados, de los n resultados, cada de ellos van a ser corona. O sea, estamos escogiendo un conjunto de estos n valores. Necesitamos un conjunto que sean las Cs y su complemento van a ser las Cs. Entonces, hay exactamente n escojo K de estos conjuntos. Y podríamos decir, tal vez para hablarlo de forma aditiva, que cada uno de estos n conjuntos, n escojo K conjuntos, son independientes. Solo puede pasar uno a la vez. Entonces hay exactamente cada n escojo K de estos conjuntos. Y si ya sabemos el resultado, si usted me da uno, donde digamos que usted tiene un conjunto de índices que xi va a ser igual a c, si pertenece a un conjunto de índices, digamos, usted me dice x1, x5, x10 son corona. Y que el resto
va a ser escudo, y esto es si I no está en este conjunto de índices. Y lo que vemos es que la probabilidad de cada uno de ellos, este evento que está aquí, la probabilidad es P. Esa es la definición. La probabilidad es P porque esa es la que nos dieron de un solo tiro de moneda. Y la de su complemento va a ser 1 menos P. La probabilidad va a ser 1 menos P. Y tienen que pasar todos juntos. Todos juntos van a tener que pasar. Entonces tendríamos el producto de P cada vez que I está en el intervalo, perdón, en el conjunto de índices. Y tendríamos el producto 1 menos P cada vez que I no está en I. En total, la P aparece K veces y N menos P aparece N menos K veces. Entonces tenemos el producto N escojo K por cada uno de estos. Ahora vamos a definir algo muy parecido, pero es un proceso en el que vamos a tirar la moneda y si sale escudo, volvemos a tirar la moneda. Si vuelve a salir el escudo, tiramos la moneda una vez más. Y seguimos tirando la moneda hasta que nos salga corona. ¿Sí? Entonces, vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que si se tira una moneda igual que antes, tiene probabilidad P de salir corona? ¿Cuál es la probabilidad de que si uno tira esta moneda de forma sucesiva, hasta obtener corona, se realicen N tiros? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que se haga un solo tiro, al menos N tiros o exactamente N tiros. exactamente N tiros. Exactamente. Para que sean disjuntos. Entonces, por ejemplo, si uno tira una moneda, si uno tira la moneda, la probabilidad de que solo se haga un tiro es que en el primer tiro haya salido corona, que sería P. Esa sería la probabilidad de hacer un solo tiro. Pero tal vez salió escudo en el primer tiro, y uno la tiró otra vez y salió corona. Entonces lo que tendríamos es que primero salió escudo, que es probabilidad 1 menos P, y luego salió corona, que es con probabilidad P. Pero ¿cuál es la probabilidad en general? ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso pare después de N tiros? Aquí una observación, N siempre es mayor o igual que 1, no puede ser 0, por la definición. Entonces, lo que tenemos es P por 1 menos P a la N menos 1, lo que dice Luis. Y eso es porque un evento en el que hagamos N tiros, a diferencia de la binomial, ese es un evento que queda determinado de forma directa. El evento sería escudo, 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 N menos 1 veces, y luego una corona. Entonces, cada uno de ellos
Cada uno de los escudos sale con probabilidad 1 menos P. Y la probabilidad de que salga una corona aquí sería de P. Entonces, de que este evento ocurra, como son tiros independientes, sería 1 menos P a la N menos 1 por P. Entonces, vamos a definir la distribución geométrica. Distribución geométrica. Si la probabilidad de que X sea igual a N sea este valor de aquí, 1 menos P a la N menos 1 por P. Esto para N mayor o igual que 1. Y hagamos la observación de que esto suma 1. Observación. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 menos P a la N menos 1 por P es lo mismo que la suma. Sacamos el P a factor común y tenemos la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 menos P a la N. Y esta es la serie geométrica. Entonces tenemos un P arriba y abajo tenemos 1 menos 1 menos P, o sea, P sobre P, que es 1. Entonces aquí, bueno, tenemos un ejemplo de cómo podemos empezar con una probabilidad en un conjunto finito y la podemos hacer infinita, repitiendo el experimento. Digamos que es un evento que con probabilidad 1 para antes de infinito, para eventualmente, pero cada valor, cada número natural va a tener un valor positivo de ocurrir. Entonces tenemos una probabilidad de un conjunto infinito. Eso sí, numerable, que es lo que estamos trabajando aquí. X tiene distribución uniforme. Entonces vamos a usar la U de N. Distribución uniforme sobre el conjunto de n elementos si la probabilidad de que X sea igual a K es igual a 1 entre n para K en el conjunto. Entonces, esta es como la del dado. Tenemos 6 resultados posibles. Probabilidad uniforme quiere decir que cada resultado tiene la misma probabilidad, que sería de 1 entre la cantidad de resultados totales, 1 entre n. Bueno, vamos a definir la esperanza. Ahora sí. Entonces, dada una variable aleatoria discreta, eso sí, la esperanza se puede definir en continuo, pero no voy a meterme ya para nada con eso. Su esperanza. Y que sería, la escribimos así, como, entonces una media ponderada, y la esperanza de X, vamos a sumar sobre todos los valores posibles, X en X de omega, o sea, X de omega son todos los valores posibles que podemos tener, o incluso podríamos decir X en R. Vamos a sumar sobre este valor la probabilidad que le fue asignada. Uno incluso lo puede ver de forma física, como que tenemos masas que suman en total 1, ¿dónde está su centro de masa?
Entonces hay diferentes masas. En este caso estamos en la recta, en los números reales, y dónde está el centro de masa. Pero también es, bueno, una medida ponderada. Si estuviéramos, por ejemplo, en probabilidad uniforme, sería sume todos los valores y divide entre n, que es la media aritmética. Entonces, ejemplos. Y se tira un dado. Y X es el resultado. X es el resultado. ¿Cuál es el valor esperado de X? Pues el promedio sería, vean que X, esta suma, podemos obtener, el resultado puede ser 1 con probabilidad de 1/6, puede ser 2 con probabilidad de 1/6, puede ser 3 con probabilidad de 1/6, 4 con probabilidad de 1/6, 5 con probabilidad de 1/6, 6 con probabilidad de 1/6. Bueno, o sea, 1/6 por la suma desde 1 hasta 6. Nosotros sabemos cuánto es la suma desde 1 hasta 6. Es 7 por 6 entre 2, con ese 6. Entonces se cancela un 6 y nos queda 7 medios. Ejemplo número 2. Bueno, si hay preguntas, me detienen. Nada más estamos, especialmente los que no han visto probabilidad antes. Se tiran 2 dados. Y X es su suma. Bueno, voy a copiar esto que tenemos aquí arriba. Recuerden, bueno, aquí ya lo habíamos anotado. Cada uno de estos tiene probabilidad 1/6. Tiene probabilidad 1 entre 36. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es calculando la esperanza de X. Sería lo siguiente: el 2 aparece con probabilidad 1 sobre 36. El 3 aparece con probabilidad 2 sobre 36. El 4 aparece con probabilidad 3 sobre 36. Y así sucesivamente. Aquí voy a usar una observación, y es que el 12 aparece con probabilidad 1 sobre 36. El 11 aparece con probabilidad 2 sobre 36. El 10 aparece con probabilidad 3 sobre 36. Entonces lo que estamos usando aquí es una especie de simetría. Entonces, por ejemplo, el 5 aquí aparece 4 veces. Y del otro lado, el 9 va a aparecer también 4 veces. La misma cantidad de veces. Entonces uno puede emparejar. Y ver aquí, por ejemplo, que 2 más 2 es 4. 2 más 12 es 14. 3 más 11 es 14. 4 más 10 es 14. Y lo que vamos a obtener es una identidad similar a la suma de Gauss, que uno promedia y básicamente va a obtener el 14 18 veces, la mitad de las veces, sobre 36. Y este va a ser 7. Si quieren, igual lo pueden hacer de la forma larga. Y obtienen el 7. Bueno, estos son varios ejemplos. Calculemos con las distribuciones que están arriba. Entonces ahora ayúdenme con estos. Si X tiene distribución de Bernoulli, de Bernoulli, y con P, ¿cuál es el valor esperado de X? Entonces recordemos que Bernoulli tenía solo 2 resultados, ¿verdad? Bernoulli era, está aquí,
es 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P. Entonces, bueno, aquí ya está, ya lo escribo en el chat. Esto sería 0 con la probabilidad de que X sea igual a 0, más 1 por la... Ahí, estos son más 1 con la probabilidad de que X sea 1. Entonces 0 por cualquier cosa es 0. Y la probabilidad de que X sea 1 es igual a P. Ok, vamos con algo más difícil. X es binomial con N y P. Entonces, vamos a ponerlo en modo de sumatoria. Entonces, sumatoria desde K igual 0 hasta N de K por la probabilidad de que X sea igual a K, ¿verdad? Esta es la definición de esperanza. Y la probabilidad de que X sea K, habíamos dicho que era N escojo K por P a la K por 1 menos P a la N menos K. Ok. ¿Cómo calculamos esta esperanza, esta suma? Hay que usar alguna identidad. Puede ser una identidad binomial. Voy a hacerlo sin identidad binomial. Lo que voy a hacer es más bien sacar el P a factor común. Bueno, el término de 0 lo voy a ignorar porque vale 0. Entonces saco el P a factor común. Y tenemos N escojo K por K por P a la K menos 1. 1 menos P a la N menos K. Y voy a llamar esto Q. Entonces muchas veces uno escribe Q para denotar N menos P. Pero la razón por la que hago esto es porque este número de aquí, K por P a la K menos 1, tiene una forma bonita. Entonces aquí, K por P a la K menos 1 es tomar P a la K y derivarlo. Si uno piensa P como una variable. O sea, que esto que está aquí, pensemos Q como constante, sería P veces por la derivada de la suma desde K igual 1 hasta N, de N escojo K, por P a la K, por Q a la N menos K. Y aquí, perdón, voy a agregar el término 0. Perdón, y aquí es derivada, ¿verdad? O sea que esto que está aquí es P y usamos la fórmula de binomio de Newton. Esto sería P más Q a la N. Lo estamos derivando. Y la derivada, vean que Q es fijo, P es variable. Tenemos N por P más Q a la N menos 1. Y por último, P más Q es igual a 1. Entonces esto es P por N. Bueno, ahorita vamos a ver una forma más sencilla de calcular estas variables, estas esperanzas. Y en el curso no vamos a ver esperanzas difíciles de calcular. Bueno, yo no digo que eso sea difícil, pero es una técnica que tal vez se ve más cuando uno trabaja series. O por lo menos un curso de probabilidad se trabaja también más. Entonces, bueno, que la conozcan, aunque no la vamos a estar usando con frecuencia. Bueno, aquí
mencionaban, hay otra forma que es usando una identidad binomial, porque uno puede decir, pero es que no quería usar la identidad binomial porque no todo el mundo la conoce, aunque no es difícil de probar. Igual se puede usar la fórmula, se puede usar la fórmula de n escojo k y darse cuenta que son iguales. Entonces en realidad tampoco es complicado. Pero a la hora de calcular la geométrica sí vamos a ocupar la derivada, porque ya el binomio de Newton no nos va a servir. Entonces ya tenemos la binomial, la esperanza de la binomial. ¿Qué tal la geométrica? Entonces recuerden que x si es geométrica con n, no, con p. Entonces la probabilidad de que x sea igual a k, p por 1 menos p a la n menos 1. Eso quiere decir que la esperanza, su valor esperado, es igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito de n por p por 1 menos p a la n menos 1. Entonces aquí lo que sí tenemos es que podemos sacar el p a factor común y escribir esto como suma desde n igual 1 hasta infinito, y vamos a hacer algo muy parecido. N, y aquí en vez de 1 menos p voy a escribir q, n menos 1, porque así lo que tenemos es la derivada de la suma, y aquí pongo desde 0 hasta infinito porque la derivada de constantes es 0, y además simplifica el cálculo. La derivada de q a la n. Si vemos q como una variable, luego evaluamos en p menos 1. Y esto de aquí es una suma geométrica, es p por 1 entre 1 menos q. Derivamos. Y la derivada es como derivar 1 entre x, solo que con un menos extra. Nos quedaría p por 1 menos q al cuadrado. Viendo q como variable. Y esto termina siendo p sobre p cuadrado, que es 1 entre p. Okay. Luego podemos hacer la distribución uniforme, aunque esa ya hicimos un ejemplo con los dados, con un solo dado. Y es que si x tiene distribución uniforme, entonces el valor esperado de x sería la suma desde k igual 1 hasta n de k, y la probabilidad es 1 entre n, entonces el n dividimos, y aquí tenemos la suma de Gauss, que es n por n menos 1 entre 2, n, perdón, por n más 1, cancelamos la n, y nos queda n más 1 medios. Ok. Tenemos casi todo lo que ocupamos ahorita. Bueno, hay una herramienta que vamos a usar para calcular esperanzas de forma más sencilla, y es lo que se llama la linealidad de la esperanza. Proposición: si x, y son variables aleatorias y lambda es un número real, entonces el valor esperado de lambda por x más y es igual a lambda por el valor esperado de x más el valor esperado de y. Esta es la propiedad que satisface una transformación lineal. Esta es la propiedad que satisface una integral, porque resulta que la esperanza es una integral. Una integral de teoría de la medida, con la medida de conteo en este caso.
o mejor dicho, la medida dada por la probabilidad. Pero eso no lo vamos a usar aquí, lo que vamos a usar, esta prueba es parte de la tarea. No es difícil de ver, hay que usar la definición. Pero vean lo siguiente. Aquí cuando hicimos la suma de dos dados, la respuesta nos dio 7. Y cuando hicimos un solo dado era 7 medios, o sea, su doble. Y es porque el valor esperado al sumar dos dados, lo podemos descomponer en el valor esperado del primer dado más el valor esperado del segundo dado. Y los dos se comportan igual. Entonces tenemos 7 medios más 7 medios. Y hay otro ejemplo más que vimos en eso. La distribución binomial. La distribución binomial era cuente cuántas coronas aparece. Entonces, vamos a contar 1. Si el primer tiro es corona, sumamos 1. Si el segundo tiro es corona, sumamos 1. Si el tercer tiro es corona, sumamos 1. O sea que la binomial es una suma de variables Bernoulli, de n variables Bernoulli. Por eso la probabilidad es P por n, porque la probabilidad de cada una de las variables Bernoulli es n por P.